televidentes, bienvenidos al Rostro de las Víctimas, el magazine institucional de la Unidad para las Víctimas Territorial Urabá Darién. En el día de hoy hablaremos de otro de los procesos importantes que tiene la unidad, en el marco de la Ruta de la Reparación Integral de las Víctimas del Conflicto Armado. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Nani Zuluaga, yo soy de Unguía, Chocó y vivo en Apartado, Antioquia. Hago parte del Urabá antioqueño, chocón y cordobés y les quiero compartir un poema que se llama La Batea. Antes de la era de la coca plástica, en medio de la totuma, la cuchara de palo y la tinaja de barro, reinaba la batea. Horizontal en el regazo de la abuela, quien despepitaba chotes, pelaba mafafas y revolvía cucas, quien como ritual amoroso en el quehacer de la cocina, en una repisa de ollas, con un palote atravesado, la batea era el escondite perfecto de los dulces de Semana Santa. Hoy, lejos de la cocina, abandonada en el patio, con el vientre roto, amaso los sueños de la infancia, el recuerdo de una abuela que se ha ido. Y continuamos aquí en el Rostro de las Víctimas, un programa bastante maravilloso en la mañana de hoy. Qué rico, programa número 7 de la Unidad para las Víctimas Urabá Darién. En la mañana de hoy, doctora Ángela, como siempre, qué rico que nos acompañe aquí en el Rostro de las Víctimas, hablando con la directora. Usted que está liderando estos procesos en la región de Urabá, vamos a hablar de un tema bastante interesante hoy, retornos y reubicaciones. ¿En qué consiste el proceso de retornos y reubicaciones para las víctimas en la región de Urabá y obviamente en el país? Y para que usted le cuente a los televidentes que están ansiosos de saber acerca de este tema. Así es, muy buen día para todos y todas. Y pues bueno, el proceso de retornos y reubicaciones es un proceso que establece la ley para las víctimas en su decreto reglamentario 4800 del 2011 y consiste en aquellas víctimas y familias que en algún momento fueron desplazadas de ese lugar X y que quieran retornar, regresar, lo pueden hacer bajo el principio del retorno. Y las personas que se quieran reubicar a un lugar distinto donde se configuró ese hecho victimizante de desplazamiento forzado, es acompañarles para que vayan y se acentúen allí definitivamente en ese sitio distinto del desplazamiento forzado. Uno, el retorno es regresar al lugar donde fueron desplazados. Y reubicación es asentarse definitivamente al lugar donde de alguna manera se sienten seguros y que no quieren o no hay voluntad de regresar a donde ellos salieron. Bueno, usted nos ha hablado mucho de los principios. Recuérdele a los televidentes cuáles son los principios para el retorno y la reubicación de las víctimas en la región de Urabá. Bueno, los principios es, uno, que haya voluntariedad, que nuestras víctimas que se desplazaron y sus familias tengan la voluntariedad de regresar a ese sitio. El segundo, que haya situación de seguridad, que efectivamente esas personas no las pongamos en riesgo de volver a ese sitio donde fueron desplazados. Y un tercero, que son condiciones de dignidad, que son condiciones en que estas personas puedan regresar y se les garantice de alguna manera todo su entorno, su estabilidad socioeconómica y que se les garantice ese restablecimiento de ese derecho. Estos procesos de retorno y reubicación pueden ser de manera individual y de manera colectiva. Entonces se hace todo un proceso bajo un plan integral de retorno y reubicación para que todas las entidades y la Unidad para las Víctimas acompañe todo este retorno y reubicación. Bueno, de seguro los televidentes estarán ansiosos de saber cuáles son los pasos para tener uno como víctima el retorno y la reubicación. Claro que sí, bueno, hay una primera fase que es la fase exploratoria, es ir al lugar y de alguna manera garantizar que estas víctimas estén seguras de regresar, que haya esa voluntariedad y que haya condiciones de llegar a este lugar, retornar o reubicarse donde estén. Una segunda fase es el análisis de la situación socioeconómica, que efectivamente ese espacio donde van a ir tenga algunas condiciones que les permita a ellos restablecer toda su vida, sus proyectos de vida y que todas las entidades estén allí acompañando con toda su oferta institucional. Y una tercera fase es el alistamiento, cómo a través, digamos, de la implementación de ese plan de retorno y reubicación podamos garantizar las entidades, el acompañamiento de estas familias y de estas víctimas en todo este proceso de retornos o en su defecto de su reubicación. Y una cuarta y última fase sería todo hacer esto una realidad y todo el proceso de seguimiento que efectivamente se haga exitoso este plan de retorno y reubicación
y que de alguna manera podamos garantizar que sí llegaron allí, digamos, en el caso de retorno, o si se acentuaron definitivamente en el caso de reubicación, y que están todas las garantías que les permita a ellos reconstruir todos esos proyectos de vida. Doctora Ángela, a raíz de todo esto que usted, esta información que me está brindando en esta mañana, me salta una pregunta. ¿Las personas que logran tener el proceso de retorno y reubicación deben ser del sector rural o del sector urbano? Porque pues yo diría, si yo no soy campesina, de pronto yo no tengo posibilidad de volver a mi ciudad, o también las personas de la ciudad, porque uno como televidente se pregunta, yo quiero volver a mi ciudad y tengo la posibilidad de acceder a este proceso de retorno y reubicación. Claro que sí, las víctimas que quieran volver, digamos, y que de alguna manera adelantaron actividades campesinas y que van al sector rural y que tienen sus fincas, pueden ser acompañados en ese proceso de retorno. Las personas que, digamos, se desplazaron de una ciudad a otra, también ese acompañamiento, siempre y cuando haya esa voluntariedad, haya garantías de seguridad y haya condiciones de dignidad que nos permitan acompañar todo este proceso. Qué maravilla uno saber todos estos procesos a los que las víctimas tienen beneficio en el tema de unidad para las víctimas. Estamos aquí cada mañana en el magazine El Rostro de las Víctimas del magazine Hola Urabá. Esta es una sección maravillosa que hemos tenido porque nos han tenido en cuenta. Le recordamos a los televidentes que los productores y los que estamos detrás de cámara somos víctimas, y obviamente le agradecemos el acompañamiento que ustedes desde la unidad de víctima para crecer como personas, como empresa, y aquí vamos construyendo región y construyendo país, y ya vamos en el programa número 7, y yo sé que los televidentes van a pedir mucho más programas para enterarse de lo que pasa y de todos esos beneficios que tienen en la unidad para las víctimas. Así es, Jay, y pues para nosotros es importante desde la dirección territorial y de todo un equipo humano garantizar volvernos sensibles con este tema y poderles transmitir toda esta información que es tan importante en nuestra población víctima. Y así como lo decías, detrás de cámaras, ustedes son víctimas, pues yo también les quiero compartir que yo soy víctima. Bueno, ahí le vamos. Usted que está en la casa, la doctora Ángela y yo queremos contarle todos los beneficios que tienen desde la unidad para las víctimas. Este es el magazine Hola Urabá, en nuestra sección, en nuestro programa El Rostro de las Víctimas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Doctora, muchas gracias. ¿Sí? A medida que se ha recuperado la confianza de las víctimas en el Estado, la territorial Urabá Darién ha aumentado el número de inscritos en el Registro Único de Víctimas. Por este motivo, ha sido necesario pasar de una sede administrativa a un centro de atención a víctimas, espacio adecuado para atender a los municipios de la subregión, constituida por 10 municipios de Antioquia y 4 del Chocó. Este centro cuenta con la capacidad para atender y asistir a 530.931 víctimas inscritas en los procesos de retorno y reubicaciones, reparación colectiva, asistencia humanitaria, indemnización administrativa, participación, atención a emergencias, entre otros procesos. El centro cuenta con instalaciones apropiadas para concentrar y fortalecer la oferta institucional del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para orientar a las víctimas en condiciones dignas y óptimas. En la actualidad, alrededor de 3.500 víctimas en la semana se benefician del Centro Regional de Atención a Víctimas para facilitar el acceso de la población a los programas de la unidad y de otras instituciones, con el apoyo de 7 puntos de atención y realización de jornadas integrales a los 14 municipios de la subregión. Depende de mí pararme y caminar en unidad, hacer un país mejor. Fui desplazada con mis padres de la vereda el Alto Mulato. Me desplacé con ellos hacia Apartado. De nuevo fue desplazada de la vereda Saiza con mi compañero y mi niño. Nos desplazamos para Carepa, luego nos venimos para acá para Apartado y ahí estábamos luchando. Vivimos por ahí en una parcelita y yo trabajo en una casa de familia y él trabaja donde le dan jornalito y así. Fui desplazada de Pueblo Nuevo por primera vez en el 95
Ahí perdí a mi esposo, o sea, fue la víctima. Luego me desplazaron de Mutatá, me vine de mis padres para Mutatá y también fui nuevamente desplazada y ahí también tuve algunas pérdidas de algunos familiares. Yo no quisiera volver para mí fue muy duro el desplazamiento con mis padres y ahora también. Entonces no quisiera volver, yo no. No me gustaría tampoco retornar a los mismos sitios, o sea, sí quiero el campo, ¿cierto? Lo amo mucho, pero no en las mismas partes por las pérdidas que tuve y porque me duele mucho como volver a vivir lo mismo. Como un manantial de libertad, de libertad. Vamos a cambiar la realidad, que esto no vuelva a pasar, construyendo un nuevo mundo, empezar una vez más. Vamos a cambiar la realidad, que esto no vuelva a pasar, construyendo un nuevo mundo, empezar una vez más. Del dolor, sin olvidar lo que pasó, coraje para transformar, respirar, volver a empezar, construir algo distinto, depende de nosotros mismos, mirarme en el espejo y reconocer de mis cenizas puedo renacer. Vamos a cambiar la realidad, que esto no vuelva a pasar, construyendo un nuevo mundo. Y no hay vuelta atrás. Un nosotros que nos permita compartir, un nosotros que nos permita sonreír, una meta más allá para construir, un sendero iluminar y a mis hermanos ayudar. Vamos a cambiar la realidad, que esto no vuelva a pasar, construyendo un nuevo mundo, empezar una vez más. Vamos a cambiar la realidad, que esto no vuelva a pasar, construyendo un nuevo mundo, empezar una vez más para volver a empezar, cambiar desde el interior. Depende de mí, pararme y caminar, en unidad, hacer un país mejor. Y hasta aquí hemos llegado al Rostro de las Víctimas, el magazine institucional de la Unidad para las Víctimas Territorial Urabá Darién. Los esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo y conociendo los procesos de la unidad. Nos vemos.